Y ahora sí, arrancamos con el tema del día de hoy. ¿Qué ocurre con esta cuestión, esta dificultad para deshacerse ya sea de los recuerdos buenos o malos de un ex o una ex que quedan a veces como un fantasmita por ahí? En muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, sobre todo cuando se trata de una relación no adolescentil, pero sí de una persona que se podrá decir como 25 a 40 años, se puede ir hablando de que cae en una depresión, que no se puede volver a levantar más después de el rompimiento con una determinada persona, y a veces incluso se hace esta aseveración por parte de los familiares, las personas que están alrededor, por supuesto preocupados por esta persona, de que esta pareja vino a arruinarle la vida, ¿no? Es que una vez que esta persona le dejó, una vez que esta persona le abandonó, ya no pudo más levantarse, ya no pudo más encontrar ánimos en nada, en trabajo, en relaciones, en absolutamente nada. Y aquí recuerda que nosotros, bueno, pues nos gusta ver un poquito más allá de lo que se alcanza a percibir más superficialmente. Sería muy difícil pensar que una persona, aún en una relación de pareja, porque hemos dicho que en verdad el contacto con otros seres humanos y las relaciones afectivas con otros seres humanos son una fuente de dolor importante, por supuesto también una importante fuente de bienestar y de crecimiento. Pero es verdad que pueden llegar a someternos a mucha frustración y a muchos tipos de malestares. Sin embargo, sería muy difícil pensar que una persona por sí misma tenga el poder de destruir la vida de otro simplemente con su desamor, con su rechazo, con su ausencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que podría ser un proceso muy similar al de la melancolía. Podríamos estar hablando quizás de una persona melancólica que se enfrenta ante una situación que dispara o hace más evidente esta melancolía que de todas formas ya se venía cocinando. Uh-huh. Y yo creo, Gaby, que también tendríamos que pensar en por qué las personas les cuesta tanto trabajo olvidar a una expareja, ¿no? Hay que ver cómo va funcionando nuestro psiquismo alrededor de la frustración y del dolor. Fíjense, cuando vamos teniendo momentos traumáticos intensos, importantes, podemos llegar a sufrir una regresión. A esto es a lo que se le llama una regresión de nuestra libido. ¿Una regresión en qué sentido? No quiere decir que nos volvamos niños. Hay personas que pueden llegar a infantilizarse con un susto muy grande, con un dolor muy grande. De repente pueden llegar hasta actuar como niños durante un tiempo en un episodio psicótico, y ahí podríamos ver justamente otro tipo de regresión, pero un tipo de regresión más, digamos, como más en corto, que podríamos ver en todo momento, es así como lo vemos en los niños. Tal vez ese niño se había dejado de chupar el dedo, tal vez ese niño ya era un niño grande y hacía en el baño de los niños grandes y todo lo demás, y de repente ante una situación, ante alguna dificultad, ese niño se vuelve a hacer sobre sí mismo. Nace el hermanito, ¿no? Nace el hermanito, sí, cosas que tengan que ver con una separación. Si veo, por lo general esos son nuestros traumas, las separaciones. Podría decir, es que yo no lidio bien con las separaciones. Nadie lidia bien con las separaciones. No se siente bien. Eso no. Digamos que por ahí en algún momento hablamos de cómo eso es lo que va dejando la huella de pensar que nos vamos a morir. La separación, la angustia, va a tener como raíz esta idea de ser abandonados. ¿Sí ve? Que es lo más cercano a lo que tenemos en nuestras representaciones a sentir la muerte, porque nadie se ha muerto y ha regresado, porque si no, no se murió. Entonces nadie sabe qué se siente morir. Lo que sí sabemos es cómo se siente que nos abandonen y el temor de que vayamos a morir por haber sido abandonados. Todo alrededor de ese recuerdo infantil de estar indefensos, de no poder tener nuestras propias herramientas para hacer nada, y ante el abandono de la madre, que la madre si no llegaba, si no me daba de comer, yo sentía que me iba a morir. Eso es lo que vamos, digamos, representando como ese temor a la muerte. Y ese temor a la muerte se nos va viniendo justamente cuando somos abandonados, cuando terminamos con una relación, cuando hay un duelo,
cuando tenemos que salirnos de nuestro trabajo, cuando todas estas situaciones nos van recreando ese modelo de abandono. Y, por supuesto, que cada quien va a lidiar con esta angustia de una manera diferente dependiendo de su desarrollo, pero en todo momento vamos a ver que en esos momentos de trauma hay una pequeña regresión como este niño que ya no se hacía nunca más en los pantalones, llega el hermanito, una amenaza de que me van a separar de mis padres, la amenaza latente de que ya no me van a querer nada más a mí, me vuelvo a chupar el dedo. Yo le digo, ¿por qué se chupa el dedo? Para empezar, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Si se chupa el dedo no se va a dejar de sentir solo. No, pero tenemos esta huella de la última satisfacción que recibimos, del último camino a la satisfacción que teníamos antes de ese nuevo modelo. Entonces, cuando esto va resultando con la separación con una expareja, con una pareja, y nos sentimos solos, adivina hacia dónde se regresa nuestra libido, hacia la expareja. No va hacia algo nuevo, se regresa a los objetos antiguos, y justamente ahí vamos a tener esos episodios de melancolía. Vamos a estar hablando de esto a lo largo del día, así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las dificultades para olvidarse de un o de una ex. Estamos ya aquí con algunas participaciones. Nos está compartiendo Anónima. Las personas no se dan cuenta de cómo la gente se siente muy mal cuando viven algo así. Yo me enfermé tanto que solo me alivié hasta que fui con un psicólogo. Esto es muy importante porque creo que el día de ayer, José Luis, tú comentabas que en muchas ocasiones una persona puede llegar a experimentar cuando todos los demás le dicen que todo está bien y que no pasa nada y que puede seguir adelante, llega a sentir esto como un baldazo de agua fría, ¿no? Cuando siente verdaderamente un golpe, una puñalada sumamente grave en su interior. Bueno, pues entonces es que la persona no se siente ni siquiera comprendida, no hay ni siquiera algún lugar en donde llegue su voz y en donde se pueda comprender el sufrimiento. Y lo que ocurre es que nosotros podemos asumir que nuestro sufrimiento parte de eventos del mundo externo, y es verdad que se relaciona, quiero decir, no es tampoco que seamos entes así separados de la realidad, que no se ven afectados de ninguna manera por el mundo externo. Sin embargo, el sufrimiento, lo que nosotros experimentamos como sufrimiento, nos viene desde dentro, no nos viene desde fuera. Es a propósito de nuestra experiencia de esos eventos que están ocurriendo afuera, y es por eso que resulta tan difícil para muchas personas poder comprender el sufrimiento de otro, porque lo está viendo desde fuera, ¿no? Y desde fuera a lo mejor no se ve como que hay un motivo para derrumbarse tan drásticamente o para vivirlo de esta manera. ¿Y por qué digo que el sufrimiento viene desde adentro? Es verdad que ocurren cosas a nuestro alrededor que pueden sumar o restar a nuestra posibilidad de bienestar o de felicidad. Sin embargo, nosotros vamos significando esas cosas de afuera. Así como nosotros le ponemos nombre a las cosas y decidimos que el día se llame día y la noche se llame noche y no al revés, estas cosas que tienen, que son tan vigentes para todos nosotros y que tenemos tan seguros como el día y la noche y el nombre de muchos más eventos a nuestro alrededor, no son más que inventos nuestros. Nosotros podríamos, bueno, el horario, ¿no? El horario es un buen ejemplo. De pronto, de unos buenos años para acá, se decide que en determinado momento del año, una hora va a ser otra, ¿no? Y es otra, y punto. En verdad puede ser algo que nos parezca pues una nimiedad, pero es algo significativo. En determinado momento podremos decir, bueno, pues ahora vamos a decir que la noche se llama día y viceversa, y así va a ser. Nosotros le vamos poniendo hasta nombre a las cosas, y esto es únicamente pensándolo en la capa más burda, ¿no? En la capa más externa, en el nombrar algo.
pero no únicamente cuando tú escuchas la palabra día, cuando escuchas la palabra noche, cuando escuchas el nombre de una persona, cuando escuchas el nombre de un instrumento, esto te liga, no nada más te aparece la representación de la palabra en sí, sino que esta representación viene ligada a un afecto. Ese afecto, el que a ti en particular te despierte la palabra noche, la palabra día, la palabra nube, todas estas cosas, es esto lo que te constituye en mayor medida. Cualquier persona, y por eso a veces decimos, cuando hablamos acerca de la interpretación de los sueños, no se vayan con esa idea de los libritos, que si sueñas una maleta es porque te vas a ir de viaje, y que si sueñas una paloma es porque vas a tener buena suerte o mala suerte. Es una bobería pensar eso. Estaría padrísimo que no, eso pasara, ¿no? No, sería terrorífico que todo estuviese así predeterminado. No, en realidad, paloma es un representante, es una palabra que a todos nos remite al mismo animal, pero a todos nos significa y a todos nos enlaza con un afecto distinto y con una cadena asociativa de otras representaciones distintas. Entonces quizás para mí paloma significa libertad, cuando para otra persona paloma significa infecciones. Entonces es en función a eso que aparece en su mundo psíquico. Por eso digo, el afecto que a nosotros nos despierta determinada palabra o determinada persona es lo que constituye como un 99.9% de lo que va a representar en nuestro mundo, más allá de cualquier otra cosa o de los estatutos sociales. Por eso, cuando se trata de una pareja, creo que tendríamos que analizar esta parte. Esa persona a la que has perdido, ¿qué significa para ti? No en el sentido de, es que yo lo quiero mucho, la quiero mucho, no. En verdad las personas, así como las palabras, nos evocan y se ligan a afectos nuestros muy intensos y muy profundos. Y hay para quienes la pareja en sí significa toda su seguridad y toda su posibilidad de vivir o toda la aprobación que pudieron haber sentido en algún momento de la vida. Por eso, claro que llega a ser devastador. Fíjate, Gaby, tenemos ya más participaciones. Nos está comentando Castleara desde acá, desde el chat, que ya estamos en www.radiomujer.com.mx, en la sala de chat de Desde tu Mirada. Ella nos platica una cosa un tanto larga que podríamos resumir en que ella tuvo un hijo con su novio, ¿no? Con su pareja, y esta persona, pues bueno, parece que se sufre de un abandono, y al mismo tiempo o en un periodo muy cercano el hijo muere. ¿No? Entonces dice que fue una cosa muy muy difícil y que bueno, se vivió en la evasión durante mucho tiempo, que no pudo salir de su problema hasta que no asistió a terapia para quitarse la venda de los ojos, porque aparte de todo esto, ¿no? Aparte de la situación que pasó, es que estaba constantemente la idea de que esa persona que se había ido era el hombre perfecto y que se había terminado la relación simplemente por una confusión, ¿no? Que había digamos como que no era lo que tendría que haber sucedido y estaba en toda la idea de que se tendría que volver con esta persona, ¿no? Fíjese nada más ahorita con este ejemplo. Muchas gracias, Castleara. También nos dice que es muy recomendable, ¿no? Que en su opinión que se asista con un psicólogo cuando se está pasando por este dolor, porque la familia pues simplemente no nos puede ayudar, ¿no? La familia y los amigos no nos pueden ayudar. Y fíjese nada más aquí todo lo que puede estar sucediendo, ¿no? De repente vamos viendo este tipo de casos desde afuera, como familiares, como amigos, y tristemente vamos pensando que las personas son tontas, ¿no? Decimos, mira nada más, es que qué tonto eres. ¿Cómo voy a creer que después de todo lo que te hizo esa mujer, tú todavía sigues encariñado con esta otra persona? O mira nada más, después de todo lo que ha pasado con ese hombre, con todo el maltrato que ha sufrido, tú sigues pensando que va a volver. Es que seguramente es porque eres muy tonto, ¿no? Y este es como el estigma por el que vamos pasando en esas separaciones. Y no se alcanza a ver realmente la magnitud de esto. Ahí, tú tocaste un punto muy importante, Gaby, al inicio del programa, que tiene que ver con la melancolía. Esta melancolía es una enfermedad de la cual nosotros podemos tener poca pista hasta que se desencadena. Evidentemente, si tenemos algún tipo de preparación
de salud mental, podemos ir detectando qué es lo que está pasando ahí de fondo. Pero para todas las personas de nuestro alrededor podríamos pasar como una persona muy tranquila, muy sana, muy saludable, muy alegre, y en el momento en el que hay un rompimiento de este tipo, en el momento en el que se pierde la pareja o se pierde alguno de los padres, eclosiona todo este asunto de la enfermedad, ¿no? Algo que por supuesto que ya estaba funcionando en otros aspectos, en cuestión por ejemplo de la pegazón que teníamos con esa otra persona, del lugar tan privilegiado que pudo haber ocupado también esa persona en nuestra, digamos como en nuestra economía libidinal, pero en el momento en el que falta es justamente cuando nos damos cuenta de todo lo que estaba sosteniendo esa persona y nuestro mundo se derrumba y es una enfermedad realmente muy muy grave, porque son unas depresiones así imposibles de lidiar, y aún en tratamiento se va volviendo una tarea titánica realmente poder luchar con una enfermedad de este tipo. ¿Por qué? Porque es como si toda la fuerza estuviera puesta en la otra persona y nosotros quedáramos devaluados totalmente. Esto, como le digo, vamos cruzando con el estigma de que estamos muy tontitos porque no sabemos dejar pasar la vida y no nos estamos dando cuenta de que realmente estamos en una situación de gravedad y de peligro, porque son de estas depresiones que llevan a las personas a hacer muchísimas cosas en contra de su propia vida. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos con el tema. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de la dificultad para olvidarse de un ex o de una ex. Y nos iban haciendo una participación a través de el chat, donde, bueno, pues una historia de mucho dolor, ¿no? Verdaderamente, y además de sucesos que se van desencadenando de tal manera que no permiten, no facilitan que la persona se vuelva a levantar, ¿no? Decíamos en bloques pasados, tendríamos que pensar en qué significa esa persona para ti. Y aquello que significa para las personas, para nosotros hablamos cuando nos referimos a las relaciones interpersonales, hablamos de hacer una ligazón libidinal con esa persona. Y decimos en muchas ocasiones que cuando gustamos de una actividad, de nuestro trabajo, de una actividad extracurricular, de una persona, decimos que hemos depositado parte de nuestra libido ahí, en esa actividad, en esa persona. Y esa parte tuya, se podría decir, esa parte de tu energía libidinal que ha sido depositada en esa actividad o en esa persona, genera un vínculo que se tendría que estar nutriendo en función a la interacción con esa persona, y es lo que provoca que te emocione, por ejemplo, la idea de asistir a ese lugar, la idea de reanudar tus días de trabajo, la idea de ver a esa persona, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Cada persona tiene una economía libidinal distinta. ¿Qué es esto de la economía libidinal? Cada persona va resguardando o va como invirtiendo su libido de distintas maneras. Hay personas que en función a su historia quizás han tenido una historia de mucho sufrimiento donde les ha provocado demasiado dolor el poner sus expectativas en cualquier cosa del mundo externo, y ante esta situación hay una retirada de la libido, hay una retirada narcisista de la libido, se dice. ¿Qué significa esto? Esto significa el famoso ya no quiero, ¿no? Lo podemos ver incluso en ejemplos mucho más sutiles, mucho más pequeños, como cuando tú llegas con todos los ánimos, por ejemplo, con muchísima hambre a un restaurante, y te tratan tan mal y te hacen esperar tanto, y te das cuenta que ya hasta atendieron al de la mesa 4 y 5 que llegaron muchísimo después que tú. Y llega un momento en que ya no quieres nada, ¿no? Ya estás tan enojado, digamos, era tanto el deseo
eran tantas las ganas que tenías que justamente por eso fue todavía más devastador este maltrato, y eso hace, digamos, que una forma en que la cabeza se intenta protegerse es retirándose, así como los soldaditos de pronto empiezan a encontrar la batalla muy peligrosa, se empiezan a ver muy arriesgados y emprenden retirada y se atrincheran para que ya no nos vaya a pasar nada. Algo similar, ocurre un mecanismo similar con nosotros, y entonces retiramos nuestro deseo del mundo exterior y lo guardamos o lo atrincheramos en nosotros mismos. Entonces se queda todo este alivio narcisista. Resulta que las enfermedades más devastadoras de la mente son justamente enfermedades de índole narcisista, no en el sentido que nos podríamos imaginar, en el sentido cliché de narcisista, pues una persona que se cree mucho, no va en ese sentido. Una persona que ha quedado atrincherada en sí misma va perdiendo los vínculos con la realidad. ¿Por qué? Porque los vínculos que establecemos hacia afuera, todo ese de ir depositando mi libido en personas y en actividades fuera de mí, se convierte como en puentes. Esos lazos que se generan se convierten en puentes que me conectan con la realidad, porque gracias a esos puentes puedo ir conociendo qué pasa en el mundo externo, puedo ir entendiendo que yo veo las cosas de una forma pero las otras personas la ven de otra, puedo ir como actualizándome en la realidad del mundo, ¿no? Cada vez cambia. Ahora, por ejemplo, tenemos esto del horario de verano, ¿no? Digo, puede ser un ejemplo muy bobo, pero si yo estoy guardado en mí mismo o en mí misma, ya no tengo un punto de referencia que me indique la diferencia entre mi realidad interna y la realidad externa, lo que es lo mismo que decir que ya no tengo un punto de referencia que me indique cuál es la diferencia entre mi pensamiento y la realidad, entre mis sueños y la realidad, y que me conduce a la psicosis. Uh-huh. Y fíjate, Gaby, también pensando un poquito más con estas dificultades para olvidar a las exparejas, ahorita estamos hablando de este lado del espectro bastante grave, ¿no? En donde se vuelve una situación psicótica, en donde vamos viendo un quiebre psicótico, tal cual, pero al inicio del programa estábamos hablando cómo nadie lidia bien con los quiebres. Si ven, nadie, más bien con las separaciones, con los quiebres pues todavía menos, ¿no? Pero con las separaciones nadie va lidiando bien. Estábamos hablando de cómo se intenta hacer un camino, más bien cómo se recorre un camino de regreso a una satisfacción sustitutiva, ¿no? A un recuerdo de satisfacción. Y justamente ahí es en donde quedan las exparejas, porque hay que pensar en algo acá bastante importante que hace tan difícil toda esta situación de poder seguir adelante con la vida cuando se termina con una relación. En el momento en el que nosotros terminamos con esa relación, por lo general va a haber sido un momento bastante doloroso, caótico, que seguramente estaba lleno de furia de nuestra parte o de tristeza, y que por lo tanto ahí fue donde se terminó la relación. Pero la relación no solamente fue ese momento. Digamos que en el momento en el que cortamos, necesitamos que este tipo de cosas puedan llegar a suceder a veces para empujarnos a dar el corte, para decir esto ya se acabó y se acabó, o que simplemente la otra persona se vaya, ¿no? Que simplemente nosotros nos vayamos, pero es en esta desconexión, en este corte que se va generando. Y ese es el recuerdo que nos va quedando durante un buen rato sobre esa relación, de cómo fueron esos últimos momentos, de cómo esta persona se portó pésimo conmigo, de cómo estaban los pleitos a la orden del día. Pero ya que esa emoción se calma, ya que pasa algo de tiempo y esos gritos de molestia se van silenciando, empezamos a recordar y empezamos a tener la nostalgia de justamente lo que nos hizo unirnos a esa persona. ¿Por qué? Porque así como también los recuerdos de dolor van durando mucho tiempo, de repente nos olvidamos
que los recuerdos de afecto son también están hechos de un material que duran muchísimo tiempo y resultan ser estructurantes para nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos estructuramos alrededor de las frustraciones y de que nos digan que no y de que nos duelan las cosas, también nos estructuramos a través de las miradas de afecto de las personas, y esas miradas de afecto que pudimos haber recibido de la expareja ya están siendo parte de nosotros. Y ahí es en donde de alguna manera se intenta rescatar el cariño. Puede que esa otra persona se haya comportado como un patán, como una mujer malvada salida del demonio, pero aún así hubieron momentos que fueron los que nos unieron, no nos unió el conflicto. Si veis, si nos unió el conflicto, tal vez estamos hablando de algo muchísimo más elaborado que no vamos a alcanzar a cubrir en un programa de 45 minutos. Pero si nos fue uniendo el amor en un primer momento, ese enamoramiento, esa ilusión, por supuesto que eso también queda siendo parte de nosotros. Ese momento en el que éramos nosotros, en donde se tenía toda la ilusión, en donde se tenía todo ese afecto, eso, digamos que va agarrando fuerza cuando nosotros nos sentimos solos. Cuando nosotros ya caemos en la realidad de que ahora sí se terminó, de que ya no vamos a volver, de que ya no va a pasar esto, y nosotros seguimos en este camino solos. Por eso es que muchas de las personas van haciendo sus rompimientos de pareja justamente cuando llega alguien más, para que este dolor no se sienta, para que este dolor no se alcance a dejar llegar. Si nosotros dejamos ese momento de soledad, nos vamos a dar cuenta de que justamente se empieza a extrañar eso, y lo que nos hizo cortar, lo que nos hizo terminar con esa relación se ve aminorado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de necesidad. Estamos en un momento en donde nos sentimos frágiles, en donde nos sentimos solos. Y al sentirnos solos es justamente que todas estas habilidades o aptitudes o gracias que tenía nuestra otra pareja se alcanzan maximizando, se van maximizando, y eso es lo que alcanzamos a ver. De alguna manera nos acompañamos con esos recuerdos, y que nos estemos acompañando con esos recuerdos durante mucho tiempo es justamente lo que hace que se regrese en estas relaciones, y que es un camino bastante conocido para fracasar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momento regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos ya en el último bloque del programa del día de hoy, pero mañana retomaremos el tema acerca de las dificultades para olvidar a un o a una ex pareja. Y bueno, estábamos hablando un poco el corte pasado a propósito de esta retirada narcisista, donde se puede incluso correr el riesgo de perder buena parte de nuestro contacto con la realidad, y sobre todo el interés a propósito de la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? ¿Será que las personas tienen por sí mismas el poder de hacerle eso a alguien más? Pues no, definitivamente se requiere que la persona que esté sufriendo de esta condición ya estaba sufriendo de una condición previamente a eso, y no había sido detectable o no había sido visible sino hasta este rompimiento que desencadena asimismo el quiebre psicótico, ¿no? ¿Por qué digo que ya había algo antes? Una persona que ya ha tenido distintos embates a lo largo de su vida y distintas dificultades para ir constituyendo su propia identidad e ir estableciendo como un cimiento fuerte donde su narcisismo, donde su libido pueda estar bien protegida, va a ser una persona que ya de entrada tiene estrategias peligrosas o cuenta con mecanismos de defensa peligrosos a la hora de distribuir sus economías afectivas o sus economías libidinales. Por ejemplo, nosotros cuando hemos hablado acerca del enamoramiento, decimos la etapa del enamoramiento, que es la primera etapa cuando te fascinas con una persona, es un amor, se trata de un amor meramente narcisista. No quieres a la otra persona, estás enamorado o estás enamorada de tu ideal de la otra persona, y esta etapa es pasajera, tendría que ser pasajera, porque si no ya estaríamos hablando de una patología.
Esta etapa, además, tiene la característica de engrandecer la imagen del otro, mientras que empobrece tu propia imagen. Y muchas personas así enamoradas en primera instancia tienen esta idea de cómo esta persona pudo fijarse en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy depositándole toda mi libido, incluso la narcisista, incluso la libido que guardaba para mí mismo, para quererme a mí mismo o a mí misma, se la estoy colgando como adornito a esta otra persona, y entonces de pronto él o ella es el guapo, es la bonita, es el inteligente, todos me van a envidiar o todas me van a envidiar porque estoy con esta persona tan sobresaliente, etcétera, etcétera. Esta es una etapa de enamoramiento. Después tendríamos que conocer a la persona, darnos cuenta de que es mortal y de que es de carne y hueso, y esta desilusión nos permite, esa sana desilusión nos permite regresar parte de esa libido y entonces tener un equilibrio más saludable, ¿no? Te quiero, pero te quiero por lo que eres y a pesar de lo que eres. Y también me quiero a mí, ¿no? Y también me respeto a mí y también me valoro a mí. Sin embargo, una de estas estrategias, digámosle, entre comillas, que tienen muchos psiquismos para poder como lidiar con una herida narcisista muy fuerte que pudieron haber sufrido en un momento muy temprano de su vida, es: no puedo renunciar a un ideal perfecto, no puedo renunciar a este ideal, necesito esa perfección. Y si no la puedo tener en mí, entonces la voy a tener en otra persona. Entonces voy y me busco a esa mujer perfecta, a esa mujer exuberante, o a ese hombre exuberante, a ese hombre perfecto, en función a el concepto de perfección que tenga cada quien, que sea de tal estatura, o que sea tan inteligente, o que tenga los ojos de tal color, qué sé yo. Y una vez que tengo esa persona, no voy a renunciar a mi ideal, y esa persona va a seguir siendo mi depositario de todo lo bueno que tenía. Si valgo es porque estoy con esta persona. La prueba de que soy atractivo o atractiva es que esta persona quiere estar conmigo. La prueba de que triunfé es que me casé con esta persona, etcétera. Entonces, cuando esa persona desaparece, pues siento que me dejó totalmente vacío. Es como vamos, digamos, construyendo toda nuestra identidad y nuestro modelo de aprobación alrededor de la relación que tenemos con otra persona. Y esto, una vez más, tendríamos que pensar, ¿no? Digo, no, todavía vamos a tener tiempo para hablar de este tema, pero vamos a dejar atrás esa idea de que esto lo hacemos porque somos muy inteligentes o porque somos muy tontos. No hay nada de intelecto alrededor de esto. Podríamos pensar que con ciertas aptitudes intelectuales podríamos llegar a salir al paso de algunos problemas en nuestra salud mental, pero también es muy engañoso. ¿Por qué? Porque mientras más vaya rebuscándose de repente estas situaciones de las relaciones interpersonales que tenemos, podríamos pensar que somos más inteligentes, ¿no? Porque entonces yo no me puedo relacionar con una persona que no tenga esto, que no tenga aquello, o una persona que sí haga lo demás, en lugar de que nos relacionamos así como a buenas de primeras, ¿no? No va en relación a que nosotros seamos buenos eligiendo pareja, o que seamos malos, o que seamos tontos, o que seamos muy listos, o que nos casamos bien o nos casamos mal. Realmente, sobre de esto, estamos en un territorio en el cual nosotros poco tenemos que decir conscientemente, ¿sí ve? Poco tenemos en la decisión de con quién nos vamos a relacionar y de qué tan importante va a ser esta persona para nosotros. Hay muchas personas que van intentando consolarse con la idea de, es que si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo voy a amar a alguien más? Entonces yo tengo que trabajar en mi propia identidad y yo tengo que trabajar en mis propios méritos para después yo poder querer a alguien. No es un escalón, no es como si estuviéramos graduando, nos fuéramos a graduar de la escuela de las relaciones amorosas. Realmente esto va a ser simplemente el resultado
de que una persona con nuestra personalidad se junte con otra persona compatible con esa personalidad, pero no es algo en específico que nosotros podamos aprender o que nosotros podamos ejercitar. Entonces, por lo mismo, tampoco tenemos nada que ver alrededor de nuestra inteligencia, de que si estamos con una persona o estamos con la otra persona, o que tendríamos que estar con personas que nos convengan. ¿Por qué? Porque lo que se está moviendo dentro de las relaciones principalmente es el afecto. El afecto hacia mí mismo o el afecto hacia otra persona. Ahí ya tendríamos que preguntarnos en qué momento de la relación y en qué momento del desarrollo estamos nosotros para estarnos relacionando con los demás. Esto de los afectos no tiene una lógica, no tiene el sentido en el mismo sentido que nosotros lo vamos buscando en un problema matemático o en una aptitud. De repente hasta lo vamos escuchando, ¿no, Gabriel? Es que hay que tener inteligencia emocional para relacionarse con una pareja. En el momento en el que surgen los afectos, todo lo que tenemos como fuerza lógica, como fuerza de inteligencia, va a pasar a un segundo plano porque estamos hablando de sentimientos transferenciales. Estamos hablando de algo que va más allá de nuestra capacidad de resolver un problema y sí de las cosas que nos hacen sentir amados. Cuando nosotros tuvimos un camino dificultoso, ¿no? Cuando estuvimos bastante descalabrados en esta idea de cómo es que se nos puede querer a nosotros, ahí es en donde nosotros realmente pudimos haber hecho algo y ni siquiera nosotros, sino nuestro ambiente. Ya después, ya que nos damos cuenta de que fracasamos, ya que nos demos cuenta de que no nos está funcionando esto, ahí es en donde ahora sí ya podemos empezar a crear una nueva historia, pero no porque nos vayamos a entrenar, sino porque tendríamos que comenzar una nueva historia para conocer otras maneras de afecto, otras maneras de amar, no porque lo tengamos que practicar. Y esto forzosamente tiene que ver con un fracaso, tiene que ver con una frustración y cómo podemos sobreponernos a esa frustración, no cómo podemos escoger mejor pareja, sino cómo nos sobreponemos a nuestra frustración y a nuestros propios límites. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Ya sabe, el día de mañana vamos a continuar con este tema, así que no le vaya a cambiar en eso de las 6 de la tarde. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado.